Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestros webinars. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante. Hoy vamos a hablar de sueño y distrofia. Hoy nos acompañará la doctora Milena Villamil Osorio. Ella es neumóloga pediátrica, líder del servicio de neumología pediátrica del Hospital Pediátrico de la Misericordia y es neumóloga pediátrica de la Clínica Infantil Colsubsidio, docente de la Universidad del Bosque y epidemiológica clínica. Es un tema muy importante ya que siempre te sabemos que para nuestros niños hay inconvenientes con el sueño, siempre nos envían polisomnografías y siempre queremos saber cómo está el sueño en ellos. Entonces los invito a que presten mucha atención, tomen notas de sus preguntas y al final ella va a estar para respondernos a todas las dudas e inquietudes que tengamos. Bienvenidos. Buenas tardes, agradezco muy especialmente a la Fundación Míos esta invitación porque para mí es muy valioso poder compartir con las familias y con todos los niños. Yo soy Milena Villamil, neumóloga pediatra de la Junta de Enfermedades Neuromusculares del OMI y además docente de la Universidad del Bosque para Neumología Pediátrica y vamos a hablar del sueño en los niños con distrofia muscular de Duchenne. Primero, entonces, para recordar que respirar es una función muy importante y primero se toma el aire por la nariz o por la boca y entra a los pulmones, lo más fisiológico es que sea por la nariz. El aire permanece unos segundos en los pulmones y ahí se hace el intercambio entre el oxígeno y el CO2. Luego el aire se expulsa lentamente y los pulmones se vacían. El oxígeno es muy fundamental para todos los procesos de la vida, para el crecimiento, para ser inteligentes, para estar bien. Y el CO2 es como una toxina, lo que queda de ese metabolismo y que el cuerpo ya no necesita y que definitivamente debe sacar. ¿Y por qué dormimos? Todos debemos dormir. Y algunos dormimos más que otros, pero es un proceso completamente fisiológico y que tiene mucha importancia para el cerebro, para el sistema nervioso central, pero además en realidad para todo el cuerpo. Entonces, ¿qué beneficios hay para dormir? Hay una salud cerebral y además se dan los procesos de memoria. Hay limpieza de las toxinas, no solamente el CO2 que sale en la respiración, sino que durante el sueño se van degradando algunos ácidos que se forman en el metabolismo, entonces se van procesando, se regula el ritmo circadiano, que todos tenemos un ritmo, no solamente los seres humanos, sino en realidad todos los seres de la naturaleza que nos hacen despertar, dormir, comer, entonces todo este ciclo debe tener una coordinación como en una orquesta, que todo vaya bien. La respiración nos permite durante el sueño tener una reparación física, muscular y nos recarga de energías. Además, hay una regulación emocional, entonces vemos como las personas que no duermen se sobrecargan anímicamente. Entonces, ¿cómo dormimos? Uno a veces pensaría que el sueño es continuo y que yo me acuesto y ya vuelvo a abrir los ojos hasta el otro día. Y en realidad, durante el sueño hacemos unos ciclos. Entonces, aquí viene como una secuencia de una persona durmiendo. Entonces, hay una parte que es cuando uno está despierto. Se mira qué tanto queda uno, se demora en dormir. Entonces, demorarse en dormir es tener insomnio y eso tampoco es bueno. Y luego vienen los estadios del sueño. Entonces, hay unas etapas que llamamos no REM o MOR y otras etapas que llamamos REM o MOR y ahorita les voy a mostrar la importancia y a veces sus médicos le habrán dicho que en REM tiene más alteraciones. Entonces, por ejemplo, aquí una persona que duerme va haciendo en un primer ciclo, va haciendo el sueño profundo, luego hace el sueño REM y el ciclo 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, en este persona que durmió entre las 11 y las 7 se encontraron 5 ciclos de sueño y en todos hizo las diferentes etapas, el REM, el sueño no profundo que es el no REM, hizo el REM, el no REM que tiene las 4 etapas. Y a veces hay gente que se despierta entre los ciclos, por ejemplo los bebés, pero nosotros los adultos podríamos hacer microdespertares de los que no somos conscientes y seguimos durmiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos despiertos? El cerebro está activo, podamos hacer atención al estímulo, atendemos las diferentes funciones de forma simultánea, entonces podemos comer, hablar, por ejemplo, yo aquí estoy mirando la pantalla, estoy viendo al frente, quién viene, quién no. Mientras que cuando estamos dormidos perdemos la conexión con el estímulo externo, pero hay unas cosas internas. Y durante el no REM o no MOR hay unas ondas cerebrales de baja frecuencia que se pueden ver en el trazado electroencefalográfico. Si me pusiera en la máquina y yo estoy dormida, me verían las ondas cerebrales si son normales o no. Y esas hacen que hayan unas comunicaciones entre el cerebro y que hacen mucha importancia para la consolidación de la memoria. Habrán visto de pronto que uno dice, ay, ese niño no duerme bien, no aprendió, no creció, es importante. Y el sueño REM se caracteriza
por el tono muscular disminuido. Entonces, en ese momento, todos los músculos que de pronto estaban contraídos, porque yo para caminar mantengo el tono, la postura, mientras que cuando yo estoy dormido, los músculos pierden la fuerza y esto se llama atonía muscular. Entonces, ahí, por ejemplo, dan el ejemplo que es como si fuera una marioneta que no tiene los hilos, entonces está sin fuerza. Y en el sueño REM vienen los sueños. Es importante porque si uno soñara, por ejemplo, que me están persiguiendo, yo podría levantarme y correr porque creo que me están persiguiendo. De hecho, hay trastornos del sueño en los que las personas no tienen un sueño REM normal y hacen actividades como lo que están soñando y eso es muy peligroso, hay que tratar. Otra cosa importante es que durante el sueño REM, como está esa atonía, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ya debilidad muscular y en el sueño REM además hay mayor debilidad, entonces puede haber más colapso de la vía aérea y más apneas del sueño. ¿Y qué pasa durante el sueño? ¿Cuántas horas debo dormir? ¿Es igual dormir cuando soy bebé? ¿No es cierto? Los bebés duermen muchas horas, es completamente normal, y los adultos vamos dejando de dormir. Entonces, por ejemplo, los recién nacidos se describe que pueden dormir entre 14 a 17 horas diarias si se suma las siestas que hacen porque no las duermen continuas. Pero ellos tienen un sueño muy fragmentado, hacen esos ciclos que yo les mostraba con descansos. Y por eso a veces las mamás pues nos toca más pesado porque se están despertando, durmiendo, despertando, durmiendo. Hacia los 4 o 11 meses van consolidando más el sueño, se van diferenciando más las etapas y pueden dormir 12 a 16 horas también incluyendo las siestas. Los niños pequeños de 1 a 2 años, 11 a 14 horas diarias con 1 o 2 siestas. Y los preescolares de 10 a 13 horas diarias, las siestas disminuyen, se dice que las siestas se pueden dar entre 3 y 4 años, hay niños que la hacen más, hay otros que menos. Los escolares duermen 9 a 12 horas diarias y los adultos deberíamos dormir 8 horas diarias, pero por ejemplo si me preguntan, yo no dormí esas 8 horas diarias, no sé las mamás, yo sé que las mamás de los niños que tienen distrofia muscular de Duchenne son muy entregadas y a veces no duermen las horas que se recomiendan y los pacientes tampoco. De hecho, a veces los niños con distrofia muscular de Duchenne, igual que todos los adolescentes, duermen menos porque están muy expuestos a las pantallas, se acuestan tarde, entonces tienen el sueño retrasado, se quieren levantar tarde, pero tienen que ir al colegio, tienen actividades, entonces me gusta enfocarme en esta diapositiva para recordarles que si no estamos durmiendo lo que debemos dormir acorde a nuestra edad, debemos revisar qué podemos hacer para dormir mejor. Si va a ser una rutina del sueño, si va a ser acondicionar mejor el sitio donde estamos, de dejar las pantallas, los celulares, el televisor, todo lo que pueda estimularlos antes de dormir. Y todas esas recomendaciones son muy importantes y no solamente se las damos a los niños con distrofia muscular de Duchenne, son unas recomendaciones que son para todos los niños, porque dormir es un proceso muy importante para el crecimiento, ya dijimos que para consolidar la memoria y para la salud, para limpiar las toxinas. Pero entonces, ¿qué pasa a los niños con distrofia muscular de Duchenne? Que de pronto uno no los ve tan evidentes estas manifestaciones y todas estas cosas cuando son más pequeños, pero a medida que van creciendo se van notando más todas estas cosas. Entonces, los niños con distrofia muscular de Duchenne, por su enfermedad pues muscular propiamente, tienen una debilidad muscular generalizada. Y eso genera un compromiso de los músculos respiratorios. Entonces van a tener escoliosis, compromiso de glutorio y nutricional. A veces algunos tienen obesidad, por lo que tienen poca movilidad y todo esto limita el movimiento del tórax. Entonces aquí en esta imagen vemos cómo están los músculos intercostales que deben ir hacia afuera, mientras que el diafragma debe ir hacia arriba y abajo, pero en los niños que tienen la enfermedad, pues el tórax no es normal y no logra hacer toda esta dinámica. Entonces los niños con enfermedades neuromusculares pueden tener respiración paradójica y eso quiere decir que en vez de ir coordinados, la entrada y la salida del aire, a veces mientras que va entrando en el tórax, el abdomen va para otro lado y eso genera un desbalance, al igual que puede haber un desarrollo inadecuado en los pulmones, entonces pueden tener menos tamaño relativo al cuerpo y también pues las anomalías en la forma del tórax, pero además no solamente el tórax en campana, sino también puede haber escoliosis, hipoescoliosis y todas las cosas de la columna. Aquí vemos entonces que además los niños con distrofia muscular de Duchenne pueden tener la tos débil, y pueden a veces tener muchas infecciones respiratorias sumadas, neumonía, atelectasias y esto disminuye la capacidad del pulmón para intercambiar el aire. También hacen entonces durante el sueño que no pueden sacar ese CO2 y ese CO2 se acumula y eso es lo que llamamos hipoventilación. De pronto es un término que han escuchado ya. Y las alteraciones en el sueño propiamente dichas, entonces sueño más corto, no profundo, no reparador, apneas del sueño. Entonces, ¿qué vamos a mirar en los niños con atrofia muscular de Duchenne?
Primero debemos estar muy atentos a si presentan o no ronquido. Y para esto necesitamos preguntárselo a las mamás. Las mamás por lo general saben muy bien si los niños preescolares, los escolares roncan. Entre los 5 o 7 años ellas saben, cuando son bebés. Pero cuando comienzan a ser adolescentes, uno a veces ya no sabe si el niño ronca o no porque duerme en otra habitación, porque está alejado. Entonces, pues nos toca preguntar eso. Y lo otro es que vamos a revisar qué síntomas pueden haber, porque cuando una persona ronca, al otro día, como no durmió, puede tener cefalea, entonces le duele la cabeza, o puede tener alteraciones del comportamiento, niños que se levantan todas las mañanas muy bravos y el genio va mejorando en el transcurso de la mañana, y recomendamos una revisión clínica cada 6 meses, pero si el compromiso muscular está muy grave, pues debe ser cada 2 a 3 meses. Entonces, estos son los síntomas que les voy a pedir que tengan en cuenta y que recuerden de la para tener claro qué puede pasar en el sueño de los niños con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, además, los ronquidos, ¿cierto? El sonido, si se presenta o no. Y hay algo que decimos que son las pausas respiratorias o apneas. Nosotros lo llamamos apneas, pero también se pueden llamar pausas, y es momentos en que la persona va respirando se quedó sin aire, ¿cierto? Entonces hubo un momento en que no respiró continuamente y a eso lo llamamos apnea. Y las apneas pueden ser frecuentes en los niños pequeños, pero ya en los niños más grandes y adultos nunca deben ocurrir. Además, pueden haber una cosa que llamamos parasomnias, y son las alteraciones cuando el niño se está despertando, como que no se despierta bien, como que tiene sueños vividos o tiene sueño inquieto, se mueve mucho, se despierta frecuentemente, si tiene dificultad para acostarse, o también si tiene pesadillas, si habla dormido. Todas estas cosas durante el sueño. Si tiene movimientos, hay niños que se levantan, los que hacen sonambulismo, entonces hay que estar de acuerdo y estar pendiente y comentarlo en la consulta. Y lo otro son los síntomas diurnos, entonces lo que les decía, el dolor de cabeza, si se siente más cansado de lo habitual, si en la mañana está muy dormido, si no logra poner atención a las actividades del colegio, si tiene mal rendimiento escolar, también entonces esto empeora la obesidad, los vuelve muy irritables, pueden estar poco asequibles para las cosas que pues se necesitan en el día a día, o pueden tener trastornos afectivos, y de pronto las alteraciones de sueño no son la única causa, pero sí las potencia, por eso es importante tratarlos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el sueño? Primero hay que hacer un examen clínico, entonces podemos hablar también, les vamos a preguntar a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, si se despierta frecuentemente, a qué horas come, porque si uno come muy cerca a la hora de dormir, esto también interfiere en el sueño, en qué posición come, porque hay gente que come acostada. Eso no está bien. Y nosotros vamos a evaluar la fuerza muscular para evaluar si requiere un soporte durante el sueño. Entonces vamos a evitar, pues, a evaluar como la eficacia de la tos. Vamos a ver también la función pulmonar, que eso se hace con espirometría, si ya tiene la edad requerida y la logra hacer. Y hay un examen muy importante que quizás ya todos ustedes han hecho con sus hijos, y si a alguno le falta, hay que revisar si ya tiene la orden o si vamos a ir a consulta para que se ordene, que es la polisonografía con capnografía. ¿Y qué es un polisomnograma? Porque para nosotros es un tema muy común, pero de pronto algunos papás no lo han visto, no lo tienen tan claro, o ya lo hicieron y no lo recuerdan, porque a veces son muchas tareas que hay que hacer y pues uno se puede confundir. Entonces, en la polisomnografía lo que se hace, un registro continuo durante el sueño del niño en función del tiempo que duerme, y pues se prefiere hacer en la noche, porque es el momento fisiológico del niño, y se pide que sea el sueño más parecido a lo que hace el niño en la noche. Que es importante, de pronto sí va a ser incluso mejor, porque allá no va a haber el televisor, no va a haber las videojuegos de pronto que hace el niño antes, no, tiene que ser una noche tranquila, llega el paciente como está en la foto, con uno de los acompañantes, puede ser papá, mamá, el que consideren, uno solo, el niño se le da una cama, el cuidador se queda al lado, se debe dormir pues en una posición adecuada, y se le van a colocar lo que nosotros llamamos los canales de registro. Y en los canales de registro entonces vamos a ver las ondas del cerebro, ahí ese paciente tiene como unos conectores para ver qué ondas da el trazado, para así nosotros saber cuando estamos leyendo el estudio si está despierto, si está dormido, cómo lo hizo. Va a haber una cosa que es el oculograma, que también se sensa para ver si tenía los ojos despiertos, cerrados, y si tenía movimientos rápidos o no, porque así nos damos cuenta de qué fase está en el sueño. El electromiograma para ver la fuerza, si está en el sueño REM, ¿se acuerdan que les dije que había atonía? Entonces se va a ver plano porque no hay fuerza muscular en ese momento. Vamos a ver el electrocardiograma para ver cómo están las ondas del corazón,
y se van a poner unas bandas para ver si de pronto cuando hay un momento en que no hay respiración, si el paciente hace un esfuerzo para tomar el aire o no. Hay personas que tienen apneas obstructivas que durante la apnea toman aire para salir adelante, mientras que otras que tienen apneas centrales, que es que el cerebro le dice no respire, entonces durante la respiración se para y no hay un esfuerzo para que entre el aire, porque fue el cerebro que me dijo no respire. Mientras que las obstructivas, como es que el aire no puede pasar, el cerebro le dice respire, respire. Entonces se sensa en esas bandas cómo es el niño tratando de entrar el aire. Y además se mide el flujo expiratorio y se graba un video de toda la noche. Por eso es un estudio muy completo e importante. Cuando uno mira, algunos niños van a requerir apoyo ventilatorio secundario a este examen, ¿cierto? Porque en ese examen se pueden dar cuenta que hay algunas deficiencias. Entonces, ¿cómo vamos a considerar que un niño requiere apoyo durante el sueño? Según la evaluación respiratoria, la función pulmonar que hicimos por espirometría u oscilometría o la PIN-IPEN o lo que haya visto su neumólogo pediatra, también vimos el pico flujo de la tos, mediante los síntomas durante el sueño. A veces entonces cuando hay pausas que definitivamente las mamás las notan, que incluso miran el reloj y el niño nada que vuelve, a veces las mamás lo sacuden para que vuelvan a respirar. Y además también podríamos requerir este apoyo durante el sueño o ventilatorio previo a procedimientos quirúrgicos o en el posoperatorio. Y a veces hay niños que ya tienen una debilidad muscular muy marcada y requieren ventilación invasiva durante procedimientos, durante infecciones respiratorias, y esto se correlaciona con una muy baja ventilación, capacidad pulmonar, una función pulmonar disminuida, y algunos van a requerir la traqueostomía, que es para pues mantener la función pulmonar, que ojalá cada vez tengamos menos niños con esto. Y aquí entonces tenemos los exámenes que hacemos y entre las recomendaciones, pues tempranamente y de manera ambulatoria, a veces los niños pueden tener apneas por lo que tienen apneas la mayoría de los niños de la edad preescolar y escolar, y es que tienen hipertrofia de amígdalas adenoides. Entonces en la consulta pues se va a mirar si hay necesidad o indicación de hacer adenoamigdalectomía. Y como les decía, esto en realidad es más pues por la edad, por todos los niños que pueden hacer esto, no propiamente la distrofia muscular de Duchenne. Ya de manera más tardía, entonces si vienen las cosas relacionadas con la enfermedad, entonces la obesidad, la debilidad orofaringia, que no hay fuerza en los músculos respiratorios, que no hay una adecuada fuerza de la tos, que hay infecciones virales prolongadas y hay mayor riesgo de neumonía. Entonces a todos estos niños pues también les hacemos polisonograma con candografía, y cada médico debe evaluar si va a hacer el polisonograma una vez al año, 2 veces al año, o por ejemplo si lo hice en enero pero tuvo una intervención quirúrgica en marzo, abril, pues debo de evaluar cuando voy a revisar cómo está el control de estas enfermedades de sueño. Y en la fase no ambulatoria temprana, entonces hay desarrollo de escoliosis que me empeora la función pulmonar, la tos puede debilitarse aún más, puede haber entonces ya hipoventilación en el sueño REM, que recuerden que les dije que es el momento de atonía muscular y que es donde primero fallamos para sacar el CO2. Y además puede haber una alteración en el diafragma que no compensa la atonía de la caja torácica, entonces hay más dificultad, y en estos momentos pues definitivamente hay que asistirlos con ventilación durante el sueño. Y en la fase no ambulatoria tardía pues se va haciendo un poquito más difícil el compromiso, hay aumento de la escoliosis, entonces puede aumentar la curva torácica, puede haber rotación, entonces esto lleva a restricción pulmonar, porque imagínense que yo necesito entrar y sacar el aire, pero si tengo una columna que está rotoescoliótica, entonces mi pulmón ya no puede expandirse con la misma fuerza, sino que tengo un espacio más reducido, y por eso muchos niños entonces van a tener que recibir una cirugía de escoliosis para garantizar la movilidad del tórax y la entrada y la salida del aire. Pero además, entonces, esa hipoventilación que primero estaba en el sueño REM, que era en el sueño más profundo en el que había atonía, puede evolucionar y presentarse ya en otras etapas del sueño, como pues en el no REM, y luego aparecer en el momento de la vigilia. Entonces, por eso algunos niños van a tener falla respiratoria. Y en todos estos momentos, los neumólogos pediatras los podemos acompañar y evaluar cómo ayudar, y eso es lo que les voy a mostrar un poquito a continuación. Entonces, si yo evidencio que un paciente tiene tos no efectiva, puedo entonces hacer limpieza de las vías respiratorias, y hay la asistencia mecánica de la tos, pero también la asistencia manual de la tos y la terapia respiratoria. Entonces a mí me gustaría que todos reflexionen, bueno, ¿en qué momento está mi hijito?
está en ese momento inicial en el que es muy niño y todavía no tiene tanta debilidad y podría ser que ronca por amígdalas adenoides grandes, o está ya en un momento en el que puede tener ya por debilidad que esté faltándole función pulmonar y requiere entonces esta asistencia de la tos. Entonces, ¿será que voy a aprender a hacer la asistencia manual o estoy en espera que me entreguen el asistente mecánico? Para nosotros es muy fundamental aprender a hacer la asistencia de la tos. Y yo los invito en la junta, por ejemplo, les digo, bueno, cuando le den el ambú, por favor lo traen, vamos a hacer los ejercicios. Yo sé que a veces es demorado que lo entreguen, pero en realidad sí le cambia mucho la calidad de vida al niño si le hacemos la asistencia. Por ejemplo, como en esta gráfica, un niño haciendo un espantasuegras, bueno, mi osito haciendo el espantasuegras, esto genera fuerza, esto es un ejercicio. Entonces puede uno hacer ejercicios de soplar, ejercicios de mantener la salida del flujo del aire para mover pues secreciones, pero además aquí es una persona haciéndose la asistencia mecánica de la tos. Y como les decía, ya sea asistencia manual con ambú o asistencia mecánica, es muy útil tenerlo. Aquí entonces nosotros medimos entonces la función respiratoria y vemos cómo va cambiando en el tiempo. Inicialmente está normal, luego podemos ir a cambiar. En la foto yo estoy haciéndome una espirometría, yo me hago mis espirometrías para ver cómo está mi función pulmonar, y así uno se va dando una idea de cómo va el avance de la enfermedad o si se está portando estacionaria, y cuando consideramos que ya hay riesgo, pues pensamos en asistirlos de manera temprana y no esperar de pronto que venga un virus, una neumonía y tengan de pronto que ventilarse o sufran pues los niños hospitalizados. Aquí entonces, como les decía, debe examinarse la eficacia de la tos, especialmente si hay infecciones respiratorias. Entonces podemos hacerlo con el pico flujo de la tos o viendo a los niños toser. Las mamás nos pueden contar también. El examen del pico flujo de la tos requiere alguna colaboración. A veces los niños pequeños no lo logran hacer, pero es importante revisar. Y se puede, como habíamos hablado ya, evaluar si hay signos de apnea, hipoventilación en el sueño, mirar los ronquidos, los despertares, todos estos síntomas. Y aquí estoy yo haciendo rehabilitación pulmonar, porque la rehabilitación pulmonar también cambia el pronóstico, porque si yo tengo los músculos débiles y hago rehabilitación cardiopulmonar, entonces estoy trabajando mi corazón, mi pulmón, estoy dándole más fuerza a mi diafragma, que recuerden que habíamos dicho que un problema es si el diafragma no logra contrarrestar la fuerza. Si yo entreno mis músculos respiratorios y mi diafragma, me va a ir mejor. Y el oxígeno es algo que es pues importante tener en cuenta, que si uno tiene un niño con una enfermedad neuromuscular y hace una agudización, lo que más requiere es la ventilación, porque la hipoxemia, es decir, que el oxígeno se baje, se logra mejorar con la máquina. Entonces hay todas unas guías de consenso de manejo de infección aguda y de falla respiratoria en los niños con distrofia muscular de Duchenne, y nosotros podríamos individualizar si después de tener un adecuado soporte y una adecuada asistencia a la tos el niño requiere oxígeno o no. Pero es una mala práctica poner solo oxígeno porque se puede estar acumulando el CO2 y por eso queremos dejarlo claro. Entonces la falla respiratoria aguda puede ser por oxígeno, que es la menos frecuente en la distrofia muscular de Duchenne, sino que es sobre todo los niños que hacen crisis de infección, neumonía, que no tienen comorbilidades, y la falla respiratoria tipo 2, que es la más común en los niños con distrofia muscular de Duchenne y que requieren el soporte ventilatorio. Por eso deben asistir a centros donde se les pueda ofrecer, que hayan las interfaces, que haya las unidades necesarias para el tratamiento. Y a veces veo yo pues hartos niños hospitalizados en mi institución porque han tenido una infección respiratoria, a veces les da influenza, virus social respiratorio, la neumonía, y nos toca ayudarlos y afortunadamente pues pueden salir adelante con los tratamientos. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de estos temas? Y agradezco tanto a mí la información, porque cuando uno quiere pues mejorar todos estos aspectos, esto trae un cambio importante en la dinámica del hogar. Entonces, para poder lograr el tratamiento, la ventilación, es muy importante que la familia acepte el tratamiento y los niños también. Entonces debe verlo como algo positivo. Muchas veces cuando los pacientes tienen como la negativa a usar la máscara, también tiene que ver con la percepción de la familia y de los amigos con la ventilación. Y hay varios recursos para permitir que los niños quieran usarlo. Entonces pueden haber dibujos animados en la página de distrofia muscular de Duchenne de España. Hay videos, pueden hacerle símil, que es como una máscara para hacer un superhéroe, para tener el superpoder de respirar bien. Y se deben ensayar diferentes interfaces para que el niño esté cómodo.
Y ahora aquí viene algo importante que nosotros pedimos diferenciar y es que en el estudio del sueño uno se da cuenta si el niño requiere ventilar o no, pero hay varios tipos de aparatos y si uno no tiene el aparato correcto, pues no es tan chévere. Entonces tenemos uno que llaman CPAP y uno que llamamos BiPAP. Y estos dos nombres les voy a pedir que los tengan en cuenta porque son muy importantes en la ventilación. Entonces, el CPAP está en una presión positiva continua en la vía aérea y es muy útil para los niños que solo tienen apnea de sueño. Este se titula con el polisonograma, a veces inicia a 4 centímetros de agua, puede ser un poquito más. Aquí en la gráfica vemos una persona normal, aquí vemos otra con apnea que se le cerró la vía aérea y la máscara, como le da una presión continua, genera que esto se abra. Abierta. Y entonces si la vía aérea está abierta, pues habría un intercambio gaseoso. Pero ¿qué pasa con los niños de distrofia muscular de Duchenne? Que el CPAP solo mantiene vía aérea permeable con una presión continua, pero no le da una asistencia para respirar. Y si yo tengo el músculo débil, como es en los niños con distrofia muscular de Duchenne, no tengo esa asistencia. Entonces, si yo logro con la máscara mantener poquito abierto, pero mi tórax no hace el ejercicio respiratorio, la máscara es insuficiente y se me puede aún acumular el CO2 y la hipoventilación no se mejora y voy a estar todavía enferma. Entonces por eso existen las máquinas que más nos gustan y son las de BiPAP o B-Level o que tienen presión inspiratoria y expiratoria y nosotros podemos graduar el modo. Entonces hay un modo espontáneo y un modo espontáneo con tiempo. En el espontáneo el niño respira solito y ella le da la fuerza tanto para inspiración y expiración y en el modo ST que mandamos muy frecuente, lo que hace la máquina es que si el niño olvida respirar, la máquina respira por él. Entonces aquí tenemos, el 1 es una respiración que hizo el niño, el 1 es una respiración que hizo el niño, y aquí el niño ya le tocaba respirar y no lo hizo, entonces la máquina le mandó la respiración y así sucesivamente. Nosotros los médicos, según la edad del niño, según el polisonograma y la clínica, podemos decidir un modo u otro. Por eso es importante que a veces lleven el equipo porque yo lo puedo mandar y lo configura alguien que es externo y me quedo con la duda, ¿está bien configurado? ¿No está configurado? Necesito saberlo. O también con las tarjetas de lectura, pero a mí me gusta que lleven los equipos. Nosotros usamos entonces la presión, la podemos iniciar de 8,4. Tenemos que ajustar entonces también la frecuencia respiratoria si tiene ST. Y nosotros podemos titularlo directo con el polisonograma. Aquí, por ejemplo, entonces está un paciente dormido y entonces se ve que hay una presión para que entre el aire y una presión para que salga el aire y entonces eso ayuda a la debilidad del músculo. Entonces no es que el CPAP sea malo, sino que no es el mejor para un niño con debilidad como distrofia muscular de Duchenne, pero además para todas las enfermedades neuromusculares. Y porque hay beneficios de la ventilación no invasiva y quiero que esto lo veamos con fe. Porque a veces uno no quiere la máquina, el niño no quiere la máquina, pero si vemos toda esta lista, dice, bueno, cuando yo uso esta máscara estoy ganando días de vida. La ventilación no invasiva hace que haya mejor sobrevida, mejora la supervivencia, menos hospitalizaciones, mejoran los síntomas del trastorno respiratorio del sueño, mejor intercambio gaseoso tanto despierto como dormido, mejor calidad del sueño. Entonces nosotros en el estudio miramos qué porcentaje de la noche que estuvo ahí duerme y si el porcentaje que durmió está disminuido, eso es un sueño de baja calidad. Pero además la distribución de las fases, que las haga todas y las haga completas. Entonces mejora la arquitectura del sueño, mejora esos ciclos que les mostré, disminuye la deformidad de la caja torácica. Entonces si yo tengo una escoliosis en evolución me puede ayudar, pues no me va a suplir la cirugía, pero me ayuda a que se expanda el tórax que está sufriendo, mejoría de la capacidad vital forzada, mejora la función cardíaca porque el pulmón y el corazón son órganos hermanos y todo esto lleva a una mejor calidad de vida. Entonces suena chévere, ¿cierto? Suena que tenemos un beneficio real. Y si uno encontró una interfase que es la mejor, es muy posible que el niño esté cómodo y se duerma fácil, no va a tener problemas con esto. Entonces acá se suman otros beneficios, por ejemplo, que retrasa la ventilación diurna. Si yo inicio tempranamente la ventilación, voy a tener menor probabilidad de usarlo rápido. A veces toca ventilarse tanto despierto como dormido y pues es más difícil, entonces es mejor usarlo tempranamente para usarlo solo durante el sueño y lograr tener una ventilación efectiva. No solo disminuye las hospitalizaciones, sino también el ingreso a cuidado intensivo
y pues mejora las atelectasias. Entonces, en cuanto a los inconvenientes, la lista es muy corta, la negación es lo más común y se debe hablar en la consulta, se debe explicar cuál es el miedo, cuál es la dificultad para tratar de vencerla, puede haber resequedad de la vía aérea, pero entonces para eso se modifican los equipos, la conjuntivitis y la resequedad de ojos se debe tratar sobre todo escogiendo una adecuada interfase o revisando si se puede usar algún producto, y si hay alergia al látex también se debe escoger una máscara que permita que esto no pase. En cuanto a las indicaciones, entonces, como les dije, depende de las pruebas de función pulmonar, de la presión respiratoria máxima, o sea, el PIN, de la saturación, de la presión de CO2 que la medimos ya sea en gases o en capnografía, y cómo sale el estudio del sueño. Y aquí entonces una parte importante que debemos revisar con los pacientes y también se hace durante la titulación, y es la cantidad de máscaras que hay de opciones. Entonces puede ser una que incluya boca y nariz, puede haber una que sea solo la boca, solo la nariz, o hay unas que cubren toda la cara. Nosotros debemos de evaluar con cuál se siente más cómodo el paciente, que no haya riesgo tampoco de vómito, lo que decíamos de la sequedad de los ojos, si respira la boca, que entonces la máscara solo esté en la nariz y la boca le quede libre, y eso genera dificultades. Y la otra cosa pues es el modo, aquí para mostrar cómo entonces se ve la presión. Nosotros la vamos a evaluar en cada consulta. Y aquí también para ver de pronto, entonces, por ejemplo, para los más bebés pueden ser solo pruebas nasales, pero para los niños más grandes entonces está la máscara nasal, la oronasal, la nasal y una pieza bucal. Todas estas opciones existen, pregúntenle a su médico, busquen cuál es la que más les gusta. Aquí entonces se ha encontrado que los niños con ventilación no invasiva y CIPAD a largo tiempo, entonces tienen unos beneficios claros para iniciar el seguimiento, el tratamiento, y en realidad pues se debe evaluar en cada ciudad. Como conclusiones de esta charla, entonces el sueño es un proceso fisiológico fundamental y los invito a revisar qué tantas horas está durmiendo el niño y en qué condiciones, y si está durmiendo muy poco, recordemos la tabla que vimos al inicio, si la quieren la podemos enviar. Revisar si vamos a hacer higiene del sueño, lo que dijimos de los dispositivos, la luz, todo lo que es la rutina antes de dormir que puede interferir en quedarnos dormidos, la edad, los adolescentes tienden a dormir más tarde, hay que buscar estrategias para que no duerman poco. Lo otro importante que quiero resaltar, entonces, es común que los niños con distrofia muscular de Duchenne presenten alteraciones en el sueño, pero no quiere decir que no haya nada para hacer. El que sea común no quiere decir que sea normal y que debamos tener las consecuencias de sueño. Y algo que quiero recordar y que de pronto puede ser pues difícil, pero al perder la marcha aumentan estas alteraciones y la necesidad de soporte. Y decir no al soporte también trae pues unas dificultades, entonces hay que evaluar definitivamente todos los beneficios. Los invito a seguirme aquí en mi página para más contenido, y si tienen preguntas, los invito a que ahorita pues podamos conversar las preguntas que tengan respecto a este tema, y les comparto este dibujo que hizo uno de mis pacientes que quiero mucho en honor a la conmemoración del Día de la Distrofia Muscular de Duchenne, que es el 7 de septiembre. Muchas gracias. Doctora Milena, muchísimas gracias y qué interesante todo lo que nos acabas de comentar. El dibujo está hermoso. Muchas gracias de verdad por estas aclaraciones, y tengo unas preguntitas que nos hacen unas mamitas. Primero tenemos muchos saludos desde muchos sitios diferentes, desde Ecuador, tenemos saludos de Manizales, desde Soledad Atlántico, desde Fredonia, Antioquia. Todos están muy felices de tenerla acá con nosotros. Bueno, doctora, entonces tengo acá la primera pregunta. ¿Cuándo se recomienda una evaluación del sueño? Muchas gracias. Yo creo que la evaluación del sueño debe estar muy ligada al momento en que se hace el diagnóstico, porque como vimos, hay diferentes tipos de alteraciones. Hay unas alteraciones propias de la edad, como tener hipertrofia de adenoides, amígdalas, pero también hay otras relacionadas con la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, eso lo puede hacer el pediatra a veces. Considera como que solo el sonólogo, pero no, se puede hacer con pediatría y con neumología, y así según el momento en que se encuentre se puede decidir si va a seguir siendo cada 6 meses o cada año. Muchas gracias, doctora. Bueno, por acá tenemos a la señora Angie Roa. Dice, doctora, buenas tardes. ¿Cómo sé en qué modo debe tener el BIPAP mi hijo? Los modos del BIPAP dependen del estado de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, como les decía, nosotros le colocamos frecuencia de respaldo
a los niños que tienden a olvidarse y respirar. Entonces depende de eso, de la capacidad vital forzada que él tiene, de la movilidad que él tiene, qué tanto se puede él, o sea, durante el sueño, qué tanto él mismo puede ser responsable de su respiración o si requiere mucho respaldo. Tocaría ver el estudio polisomnográfico y la función pulmonar. Gracias, doctora. Acá tenemos. ¿La máquina BIPAP debe usarse toda la noche o solo algunas horas? Esa es una muy buena pregunta porque en pediatría pues no hay tanto estándar de cuántas horas debe usarlo porque los niños dormimos más. Entonces hemos copiado un poquito lo de los adultos que dicen que se debe usar mínimo 4 horas durante el sueño, pero si uno mira, los niños duermen a veces 8 horas, 10 horas. En realidad, si un niño la usa todo el tiempo que duerma es lo mejor, porque es como hacer esa terapia todo el tiempo que duerme. Entonces, si duerme 6 horas, 8 horas, lo ideal es que lo usara todo el tiempo y todos los días. Gracias, doctora. Bueno, y como último tenemos, ¿la máquina hace que mi hijo no ronque? Se fue un poquito la señal, perdóname, dime otra vez. Qué pena, doctora. Dice, ¿la máquina hace que mi hijo no ronque? Lo que pasa es que el ronquido es el sonido del aire que no puede pasar. Entonces la máquina está destinada para vencer la apnea. Algunas personas podrían escuchar el sonido teniendo la máscara, pero lo que hace la máquina es vencer la apnea porque la mecánica respiratoria, la máquina hace que el niño respire normal y pues, en consecuencia debería no roncar y no tener los efectos adversos de la apnea, que es la estimulación negativa sobre el corazón, sobre el pulmón. Por eso es importante. Bueno, doctora, por el momento ya no tenemos más preguntas. Aquí hay Eh, una. ok. Es que la señora dice que lo pregunta porque si la luz se va y no cuenta con respaldo de batería, siempre hay que despertarla hasta que llegue la luz por el CO2. Y dice que tiene una distrofia muscular de Ulrich. La distrofia muscular de Ulrich genera mucha acumulación de CO2. Son muy hipoventiladores. Entonces, lo ideal sí sería que tuviera un ventilador con batería de respaldo para esos momentos en que se va la luz, porque hay ventiladores que son de protección para la mecánica respiratoria, pero hay unas para limpiar ese CO2. Y pues tampoco es chévere para la niña no poder dormir porque no puede usar el ventilador. Entonces lo ideal sería que si tuviera esa batería de respaldo del ventilador, se le puede pedir al médico que se lo formule para que la EPS se lo entregue. Y ojalá también revisar un poquito que no hayan apagones frecuentes. En algunos países sí hay muchos apagones y dificultades y pues me ha pasado, por ejemplo, con un paciente de fuera que me cuenta que no se puede conectar porque no tiene una luz estable. No, doctora, muchísimas gracias y de verdad muy importante todas las recomendaciones que nos dan para nuestros chiquitos. Nada, te estamos muy agradecidos por este apoyo, por esta colaboración. Invitada cuando quieras volver por acá, de verdad que totalmente invitada. Y muchísimas gracias, doctora. Y a todos ustedes les agradecemos por conectarse, por estar ahí presentes siempre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Fundación Míos, nos encuentran en Instagram, Facebook y X. Yo lo sigo. No, Muchas gracias, doctora. Muy bien. comparten. Y no, pues yo creo que es quitar el mito del ventilador, porque antes lo veíamos como algo raro y extraño, pero cada vez es más usual y por diferentes condiciones, no es solo por la distrofia. Entonces es mejor acostumbrarse a él de manera temprana y Mm, oportuna. así es. Gracias, doctora. Feliz tarde para todos. Que tengan una feliz tarde. Hasta Gracias. luego.